La palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 26, vamos a leer intercalado. Dijo pues, andar en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestados son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que lo practican tales cosas no eran reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritados unos al otros, envidiándonos unos al otro. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu vivo de Dios. Cuando nosotros lo decimos, no lo digamos solamente con nuestras bocas, sino que nosotros debemos decirlo delante de Dios que está vivo. Nosotros tenemos que confesar esto delante de Dios y tenemos que hacerlo con un corazón ferviente delante de Dios. Vamos a decir 2 veces: el Espíritu Santo, el Espíritu vivo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu vivo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu vivo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu vivo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es quien testifica a Dios y hace que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, y también hace que nosotros podamos participar en la obra de Dios, y que es quien nos ayuda en todo esto. Nadie ha visto a Dios y nosotros creemos que Dios está vivo, y esto es algo que nosotros podemos ver a través de toda la creación. A través de toda la creación podemos ver con la certeza de que Dios está vivo. Nosotros podemos ver qué tanto ha evolucionado la ciencia, y la verdad es algo inimaginable lo que ha avanzado. Aunque nosotros en estos momentos estamos viviendo en este tiempo, pues con esta ciencia, pues la verdad lo que nosotros estamos usando ni siquiera es el 20% de todo lo que nosotros podemos descubrir. Esta ciencia que ha evolucionado y es lo que hemos descubierto a través de la naturaleza. Y también nosotros constantemente estamos descubriendo lo que ha nacido y reproducido, pero la verdad no sabemos quién lo ha hecho, y la verdad el hombre todavía no ha podido obtener ni siquiera una 10ª parte de toda esta sabiduría. Pero entonces, nosotros a través de toda la creación que ha sido creada por Dios, la verdad, sí nosotros podemos conocer a Dios, y así es por el cual nosotros podemos creer en Dios. De esta misma forma, Dios también envía a su Hijo, y entonces también hace que pueda mostrar cuánto Dios ama al hombre, y cómo Dios ha ayudado al hombre, y también cuál es el interés de Dios. Esa es la razón por la cual Jesucristo fue enviado en esta tierra. Por eso toda la obra que Jesucristo ha realizado, nosotros podemos saber cuánto Dios nos ha amado a nosotros, y también Dios cómo nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Podemos ver claramente esto.
El hombre, la verdad, toda cosa que hace, quiere mostrar su propio nombre, pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Esta es la obra de mi Padre, esta es la obra que yo he hecho por mi Padre, y constantemente ha enfatizado esto, y deseo en testificar a el Padre. Pero entonces la vida pública de Jesús, Él constantemente testificó acerca de Dios. Constantemente testificó al Dios vivo. Y luego en ese momento en el cual Él murió y resucitó, y luego Él subió en el cielo, no hay existe ningún momento en el cual un hombre haya resucitado, ha muerto y resucitado y ido al cielo, sino que Jesús es el primer fruto de la resurrección, quien resucitó y subió al cielo. Pero entonces Él subió al cielo. ¿Qué fue lo que dijo? Él también oró a aquel que le puede salvar. Y también dio su vida según la voluntad de Dios. Y así de esta misma forma testificó al Dios vivo. Entonces Jesús subió al cielo y se sentó en la diestra del Padre. Y luego nos envía a nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros a través del Espíritu Santo podemos ver de que Jesús está vivo y también hace que también nosotros podamos conocer acerca del Dios vivo. El Espíritu Santo es algo que todas las personas no pueden recibir, pero Él viene en las personas que creen. Y la verdad hace que a través de esto, hace que Jesucristo, la verdad puede hacer que Jesucristo esté vivo y hace que nosotros podamos tener ese testimonio y que Jesús es quien nos va a juzgar y testifica de que Dios está vivo. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo a través del Espíritu Santo podemos conocer a Dios vivo. Y también nosotros podemos conocer a Jesucristo, quien es aquel que ha testificado a Dios, que Él ha vivido por toda la eternidad. Y también nosotros podemos saber y podemos nos da el testimonio de que nosotros a través de este Dios vivo, nosotros podemos vivir. Por eso, si nosotros vemos en los cristianos, tiene que saber, tiene que experimentar al Dios vivo a través del Espíritu Santo. Tiene que conocer y experimentar a Dios vivo a través de Jesucristo. Y también puede experimentar al Dios vivo a través de toda la creación. Aquel que no cree en el Dios vivo es igual que toda bestia. Y también es igual que toda esta creación que no tiene su propia voluntad. Queridos hermanos, ustedes y yo creemos en el Dios vivo y nosotros oramos delante del Dios vivo. Nosotros venimos y rendimos culto en este Dios vivo. En el Dios vivo. El Espíritu Santo ha venido dentro de nosotros y nos hace conocer con toda certeza en ese Dios vivo. Nosotros podemos encontrar dos palabras, el nacer de nuevo y la santidad. Estas dos palabras son cosas que nosotros tenemos que saber, es algo muy importante. El ser nueva criatura y santidad. El hecho que nosotros nacemos de nuevo es que el hombre ha cambiado completamente. ¿Qué es lo que cambia? Está hablando sobre esa naturaleza es la que ha cambiado. De que nosotros en el pasado éramos hombres, que nosotros en el pasado, como somos hombres, nosotros solamente tenemos esa herencia que viene del hombre. Pero ahora que nosotros hemos nacido nuevamente, ya podemos llamar a Dios Padre. Pero ahora que esa naturaleza del hombre ha cambiado, ese espíritu que había muerto ha vivido y ahora es hijo de Dios. Y también ahora puede recibir ese trato de ser hijo de Dios. Y también puede ser educado y bendecido siendo hijo de Dios. Pero no hoy en día nosotros somos personas que nos llamamos cristianos, pero la verdad no desean recibir la educación de Dios. Aunque son cristianos, tienen esas dos piernas, una en el mundo y una en Dios. Piensan pues en Dios, pero la verdad no actúan como siendo hijos de Dios. Cada uno de ustedes tienen hijos, ¿verdad? Pero entonces pueden ver que esos hijos, cuando los desobedecen a ustedes, ¿qué tan
horrible ese sentimiento es ese. Pero la verdad es que nosotros, como ya somos hijos de Dios viviente, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir esa educación de Él. Por eso nosotros tenemos que recibir la respuesta de nuestras oraciones. Y así nosotros podemos recibir esa ayuda de Dios vivo. El nacer de nuevo, el ser nueva criatura. Es que nosotros cambiamos, volvemos a nacer siendo el Espíritu de Dios. En el pasado habíamos muerto en el Espíritu, pero ahora hemos nacido nuevamente en Dios y ahora nuestra identidad completa ha cambiado completamente. Somos hijos de Dios. Es algo que nosotros tenemos que confesar. Algo que digamos, algo que tenemos una dificultad en el mundo. Uno no debemos pensar, ¿será que soy hijo de Dios? El ser nacidos de nuevo no es un tipo de doctrina, sino que es una experiencia que nosotros tenemos. Y esa identidad ha cambiado completamente siendo hijos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que confesar en todo tipo de personas. Y tenemos que tener esa fe y ese valor de tener eso. Tenemos que tener esta experiencia. Ahora aquel que ha nacido de nuevo se le ha dado el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en él, hace que a través del Espíritu Santo pueda tener esa personalidad, esa naturaleza de Dios. Por eso, entonces en el hombre nosotros podemos encontrar los deseos a través de la carne, los deseos de la carne. Y eso es algo que todas las personas tienen. Antes de que nosotros creyéramos en Jesús, todas las personas conocen de que tienen esos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque tienen esta carne. Pero entonces estos deseos de la carne, la verdad nos hace que nosotros que tenemos ese deseo de la carne, hace que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo y así nosotros podemos tener esos deseos del Espíritu Santo. Pero si nosotros seguimos los deseos de la carne, esos deseos del Espíritu son blasfemados. Pero entonces en el contrario, si nosotros seguimos los deseos del Espíritu, estos deseos de la carne son a un lado. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? También que nos dice que nosotros, si seguimos las cosas del Espíritu, la verdad, no podemos hacer todo lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Por si nosotros queremos seguir al Espíritu Santo, solamente tenemos que seguir al Espíritu Santo. Si nosotros queremos seguir a la carne, entonces ya estamos determinados para entrar al infierno. O sea, en estas dos cosas es algo que nosotros tenemos que escoger. No uno y poner una pierna en el otro y en otra pierna en la otra. Queridos hermanos, miremos, si nosotros, la verdad, creer en Jesús, nosotros, la verdad, tenemos todo ese gozo y ese poder que viene de Dios. Pero no es el hecho de que estar en un lado y luego también en la carne y en el otro lado en el Espíritu. La verdad, si esto es así, volverá a caer. Entonces, ¿será que usted va a seguir los deseos del Espíritu o los deseos de la carne? A eso solamente está la decisión que uno toma. Por eso, si uno quiere seguir las cosas del Espíritu, entonces uno tiene el poder de poder menospreciar y dejar a un lado todos los deseos de la carne. Pero si sigue los deseos de la carne, entonces aunque el Espíritu haya venido en él, ninguna naturaleza del Espíritu puede ser manifestado en esa persona. Pero entonces cuando el Espíritu Santo ha venido en nosotros y hace manifestar la naturaleza de Dios, entonces así podemos tener la santidad. Cuando hablamos sobre la santidad, está hablando de ser santo. Cuando decimos el Espíritu Santo, podemos recibir la santidad. Pero entonces cuando hablamos sobre la santidad, no es algo que se ha cambiado pues desde su naturaleza, sino que esa verdad ha cambiado. Es que constantemente ha cambiado. O sea, como ya les he dicho a ustedes, el nacer de nuevo es que mi espíritu ha cambiado completamente. O sea, ha vuelto a nacer siendo espíritu de Dios. Pero cuando hablamos sobre la santidad, es algo que el hombre constantemente tiene que esforzarse para ser santo. Cuando nosotros hablamos que hemos nacido de nuevo, no es que nuestra carne haya convertido en un Dios. No, cuando nosotros llamamos a Dios Padre, no significa que nuestra carne vaya a cambiar siendo Dios, sino que nuestra carne constantemente ha cambiado. Y esto se le llama la santidad. Esto es una de las cosas más importantes en el cristianismo. Es la santidad. Tenemos que ser santos. Pero entonces, como el hombre tiene la carne, entonces esta carne en sí no es que va a cambiar siendo un Dios.
¿Por qué? Porque en el momento en el que esa carne termine de expirar, entonces esa persona se convertirá y esa carne terminará de molestar a ese espíritu, sino que hasta que esa persona muera, la verdad, no va a poder pasar, no se va a poder deshacer de esa carne. Tendrá esos deseos de la carne. Aunque uno diga que sea la persona más santa, la verdad es que esa carne no se convertirá en Dios. Esa carne será carne hasta ese momento que entre a la tumba. Por eso, luego de que nosotros recibimos al Espíritu Santo, tenemos que seguir al Espíritu Santo. Tenemos que seguir al Espíritu Santo y así tenemos que vivir. Esta carne es algo que no cambiará. Todos nosotros conocemos el carácter que cada uno de nosotros tenemos. No hay persona que no sepa bien, mejor ese carácter que no sea yo. Por eso, yo también, por este carácter que yo tengo, la verdad, tengo dificultad en mi vida de fe. Por este carácter que yo tengo. Por esa personalidad, esta naturaleza que tengo. Yo también la tengo. Pero esta carne es algo que no obedece. Pero entonces nosotros podemos saber cuánto de esta carne molesta en la vida de fe. Pero el Espíritu Santo viene en nosotros y nos da ese poder y tenemos que vivir a través del Espíritu Santo. Pero entonces cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, sabemos que cambiará. Yo también sé de que luego de que recibido el Espíritu Santo, he cambiado completamente. Esa no es mi naturaleza, sino la naturaleza que viene del Espíritu Santo. Como ese refrán que dice que el temperamento de los 3 años va hasta los 60 años. O sea, él tiene ese carácter por toda su vida hasta ese momento que muere. Pero entonces luego de que el Espíritu Santo mora en él, uno sabe de que tiene un cambio en sí. Es a través del Espíritu Santo. Pero entonces, así es como nos dice, está hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Pero estos son los frutos que vienen naturalmente en las personas que son santos. O sea, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso, ¿qué es lo que está dice? Estas cosas son cosas que no pueden ser eliminadas o tampoco no son cosas que debemos dejar a un lado, sino que estas cosas tienen que ser realizadas. El amor. Cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, la verdad tenemos el amor. Todos nosotros al predicar sabemos que tenemos ese amor. La verdad en ese momento en que predica, la verdad, uno sabe que uno puede comenzar a creer en el Señor, pero qué tan difícil es el predicar. El predicar no es algo que uno hace fácilmente, sino que uno en el momento en que cree en Jesús y viene delante de Él, la verdad es a partir de ese momento en el que comienza a llorar y por otras personas y comienza a esforzarse por las otras personas. Yo he visto que muchos de nuestros miembros comienzan a pensar en muchas cosas, en preocuparse por las otras personas. Para que, ¿será que el hermano vendrá la próxima semana? ¿Será que esta persona vendrá a la iglesia la próxima semana? O, uno podrá pensar, ¿por qué será que uno se preocupa tanto por esa persona? Pero entonces uno puede saber de que el ambiente de esa persona, la verdad, hace preocupar a mi corazón y hace mover mi corazón. Y entonces una vez, si ambos y entre ellos comienzan a mirarse y entonces si tienen un ambiente que no es bueno, entonces uno se preocupa por ellos. Entonces el esposo se le puede, ¿por qué tú te preocupas por ellos? ¿Por qué tú te preocupas por ellos? ¿Por qué? Por eso uno, la verdad, para que esa persona, para que esa familia pueda creer en Jesús, la verdad, uno se esfuerza con todo su ser. Y hasta se preocupa por esa persona y todo lo que esa persona hace. Aunque yo haya venido por primera vez a la iglesia, yo voluntariamente vine, pero esa persona que me había predicado a mí por ese un año, la verdad,
tuvo una gran dificultad. ¿Por qué? Porque yo por un año, pues en los primeros años, pues ofendí y la verdad a la iglesia. Y la verdad esa persona, estoy seguro de que pensó de que yo era una gran molestia para él. Pero la verdad, el predicar es algo que se puede hacer solamente con el amor. Si no tiene el amor, no se puede hacer. ¿Qué es el amor? Uno, ¿cómo puede decir qué es el amor? Todos nosotros la podemos conocer. Es el corazón de la madre. Es tener ese corazón de la madre. Miremos. Uno puede saber de que ese temperamento que una persona tiene es algo que solamente puede ser soportado por la madre. No cualquier persona lo puede soportar. Solamente la madre que lo puede soportar. Aunque esa persona tiene ese temperamento, la madre es quien sabe de que su hijo es el más lindo, de que su hijo es el más cariñoso y lo ama con todo su ser. Por eso uno con el corazón de madre, uno tiene que amar. También el predicar, el ministerio y ser pastor, también el hecho que se hace con el amor. Si la verdad, si un pastor no ama a las personas, la verdad, eso es algo que uno puede manifestarse ya. La verdad, el hecho de que el que sea pastor no significa que ama a todas las personas, sino que es diferente en todas las diferentes personas. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener ese amor. Sin tener ese amor, la verdad, uno no puede pues tener el ministerio. Y si también uno prefiere a las otras personas que las otras, uno no puede tener su ministerio. Porque si no, nosotros la verdad tenemos que tener ese amor que viene solamente de Dios, ese amor que viene de ese amor de madre. Digamos, si viene un leproso, entonces si ese leproso viene a mí. Pero entonces sí, yo pienso, si yo soy la madre de ese leproso, entonces yo la verdad lo tomaría y le diría que se quedara. Si yo verdaderamente fuera la madre de ese leproso, entonces si yo, digamos, si fuera la madre de esa flor, la verdad yo no la rompería. Si yo fuera la madre de esa espina, la verdad, si esa espina sí me lastimaría, yo la verdad no la quitaría. Sino que es algo que solamente el amor de la madre lo puede hacer. El que sí tiene el amor de la madre, la verdad, luego naturalmente tendrá el gozo y tiene la paz. Si el padre, la verdad, ama a su familia, entonces él se convierte en esa columna y la verdad tendrá el gozo. Y luego así se conectará y tendrá la paz. Y luego cuando el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice también? Podremos tener la paciencia. Si nosotros tenemos la paciencia, la verdad podemos tener una buena vida de fe. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vendrá la paciencia en mí. Ahora quiero confesarle algo que me da mucha pena para mí decir, pero es que yo tengo una gran prisa, tengo una gran prisa en mi corazón y la verdad eso tiene por esta característica, tengo una gran dificultad en la sociedad. No sé si es algo que vengo desde cuando era pequeño, algo que he formado en mi ambiente cuando era pequeño, pero entonces, ¿cómo yo puedo controlar esta impaciencia que yo tengo? Y la verdad, yo, la verdad, me avergüenzo mucho en esos momentos en que muestro que soy impaciente. Pero cuando viene el Espíritu Santo en mí, la verdad, el Espíritu Santo viene en mí y la verdad hace que yo, con ese carácter de la impaciencia, se ha cambiado en un carácter de paciencia. ¿Por qué? Porque uno tiene que aguantar por mucho tiempo, pero esto es algo que el Espíritu Santo puede venir en mí, puede hacer cuando viene en mí. Cuando uno tiene esa paciencia, la verdad, entonces así uno naturalmente puede tener esa benignidad y esa bondad. Uno puede tener esa bondad y esa benignidad dentro de mí, y para que así nosotros podamos ver a las otras personas como personas buenas. Y así que fue lo que dice, cuando viene la paciencia y luego viene la benignidad, la bondad. O sea, tenemos que tener esa bondad para así tener esa benignidad. Y así de la misma forma, así podemos ser bondadosos con las otras personas.
tiene que venir de nosotros. Así será. Pero entonces, luego que nos dice, luego vamos a tener la templanza, la mansedumbre y la fe. Por eso luego nosotros tenemos esa fe, o sea, somos leales delante de Dios. Cuando hablamos sobre esa fe, es que nosotros somos leales delante de Dios. Pero la persona que no tiene un carácter pues santo, la verdad, no puede tener esa fe. Hay unas personas que hacen una son buenos en trabajar, pero entonces su naturaleza, su carácter, tiene y la verdad, y tiene ese carácter que se enoja de un instante. O sea, no tienen esa fidelidad delante del Señor. Aunque uno puede ser fiel y uno verdaderamente puede trabajar con todo su ser, pero la verdad, uno tiene que tener esa mansedumbre delante de Dios. Tiene que tener ese corazón delante de Dios. Pero delante del rey, delante de su propio dueño, también tiene que ser de la misma forma. Tiene que ser fiel, pero de la misma forma tiene que tener esa mansedumbre. O sea, cuando uno tiene aún más que uno es fiel, la verdad, tiene una más mansedumbre en esa persona. Por eso, esa persona que es fiel, o sea, que tiene esa fe, la verdad, tienen que tener esa mansedumbre. Y nos dice la Biblia, esas personas, la verdad, si las personas que tienen esa mansedumbre tendrán la victoria en esta tierra. O sea, cuando se necesita la mansedumbre, ¿qué es lo que necesita luego? Es la templanza. O sea, tiene que tener esa templanza para que así pueda, pues, llegar a ser fiel. También en los laicos, en nuestra iglesia, la verdad, y hay muchas personas que no tienen esa templanza, que luego llegan y se enojan de las otras personas. Aunque esas personas que vienen a servir delante de la iglesia, o sea, la verdad, son fieles, o sea, tienen esa fe, pero la verdad, tienen que tener esa mansedumbre. Y luego, ¿qué tienen que tener? Es la templanza. Pero todo esto es a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es algo que nosotros podemos tener luego de que uno tiene esa fe, uno puede tener esa mansedumbre y luego tiene que tener la templanza. Es algo que nosotros podemos obtener a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es quien nos quiere ayudar con todo su ser. El Espíritu Santo viene a nosotros a ayudarnos. Queridos hermanos, yo vengo delante de ustedes a predicarles, pero la verdad, yo les he dicho a ustedes de que yo he nacido de nuevo y he sido santificado, y así es. Pero yo en ese momento en que yo he venido en este púlpito y me he puesto delante de ustedes, es que yo he venido delante de pero esa es la forma más santa que he venido delante de ustedes, pero ustedes solamente ven esto delante de mí. Pero cuando yo me bajo de este púlpito, la verdad, yo tengo esos deseos de la carne, vienen delante de mí, vienen en mí, como si fuera una tormenta. Yo luego de que me he casado, yo siempre, antes de casarme, yo pensé, yo tendré que amar a mi esposa con todo mi ser. Y así es como yo he determinado, me he casado. Pero la verdad, no fue, luego de que me casé, no fue así. Y la verdad, uno trata en su naturaleza, pues yo traté, uno trata de ir encima de mi mujer. Y la verdad, y así, pero entonces luego cuando voy afuera, entonces yo cuando me he determinado, tendré que tratar bien a mi esposa, pero luego cuando voy a mi casa y la veo, la verdad yo no sé cómo me enojo. Pero luego cuando voy afuera, luego me comienzo a pensar, ¿por qué actué de esa forma? Yo no debería actuar de esa forma. ¿Por qué será que yo tendré que consolar a mi mujer? Pero entonces luego cuando la miro a ella, la verdad, me enojo nuevamente, pero no sé qué es lo que ocurre. Estoy seguro que si no hubiera creído en Jesús, la verdad no sé lo que hubiera pasado. Pero el Espíritu Santo viene en mí, yo creo en Él y la verdad, uno viene en mí.
Queridos hermanos, tenemos que creer en el Espíritu Santo, tenemos que depender en el Espíritu Santo. El Señor nos ha dicho, ustedes reciban el Espíritu Santo y ustedes serán llenados con el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, ustedes tendrán ese amor, esa paz y esa paciencia y tendrán esa fe. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y tenemos que tener esos frutos delante de nosotros. Oremos en estos momentos. Oremos para que el Espíritu Santo, la verdad, nos santifique. Oren para que el Espíritu Santo los santifique a ustedes, para que ustedes tengan los frutos del Espíritu Santo. Oren para que ustedes verdaderamente puedan sobrepasar de estos deseos de la carne y puedan vivir a través de esa santidad del Espíritu Santo. Esa santidad del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. Oren con todo fervor para que ustedes puedan ser santos.